Saludamos a todos los que nos ven. Gracias por acompañarnos en las investigaciones. Lili, ¿qué tal? Elena, gracias. Feliz, contenta de verlos nuevamente desde acá. Muy bien, dispuesta a investigar. Vamos a ver dónde viajamos hoy y siempre lo digo, Lili no sabe qué tema es, para que haya la mínima contaminación posible. También deciros que tenemos el proyecto Sponsor, que nos puede acompañar durante toda la grabación, y luego al final, después de la parte exploratoria libre, puede hacer 4 preguntas. Así que si alguien se anima a ser sponsor, puede escribir aquí al correo que aparece aquí arriba. Está en inglés, investigations@calojerogrifasi.com. Ya nos pondremos en contacto para si alguien desea ser sponsor. También os comunico que hacemos sesiones con clientes y si pues alguno de vosotros desea hacer una sesión con nosotras, me podéis enviar un correo a elenamartin@calojerogrifasi.com, elenamartin@calojerogrifasi.com. Justo también abajo en la información del vídeo aparece mi correo escrito y también el link de mi canal de YouTube, donde ahí hay más de 900 sesiones completas, por si queréis ver cómo trabajamos. Y ya sí, Lili, preparada porque entramos, ¿eh? Abrimos las puertas de el transbordador y comenzamos el viaje. Y nos vamos ¿A de dónde me viaje. llevan? Bueno, comenzamos con la inducción. 3, 2, 1. Muy bien. Primera pregunta del protocolo. AMI 3, conéctate a la vibración de la fuente universal y describe lo que percibes o visualizas. 1, 2, 3. Desde un inicio, Elena, hay un vórtice que se presenta en toda la parte humana, biológica, físicamente como encarnados, y es este el centro en la parte frontal del como entrepecho. Se abre, es un como especie holográfica y automáticamente viene un compás con como con un péndulo, como si fuera una media luna, Elena. Y ya de ahí vienen toda una serie de asociaciones de mucha información, física, física cuántica, biología, energía, eh, electricidad, moléculas, parásitos, viene toda como la información del universo. Es una especie de concentración de información universal, más es solo una parte que observo en la, cuando me indicas fuente en la parte frontal de los seres que están encarnados en este lugar, en En la este Tierra, lugar te refieres la Tierra, ¿no? a la Ujú. Tierra, a sus subdivisiones, a sus dimensiones, a sus interdimensiones, ampliando, digamos, saliendo de esta como tipo barrera de la Tierra. Eso no existe concentrado, Elena, o dentro de este compás con esta media luna. Existe la información, digamos, de la física, de la cuántica, de las líneas del tiempo, de lo biológico, de lo eléctrico, de lo energético, todo existe, mas no hay una concentración de ello
conformada y estructurada en este compás y en esta media luna. ¿Alguna cosa más? Todo lo veo asociado a una como pila voltica que se puede leer estructuralmente aquí como ya ADN, como inicial de la energía vital, como fuente ah, proveedora no solo de esta electricidad y de esta energía, sino de esta información. Y me llama la atención que hay como algo que viene relacionado a que no es veraz o es veraz, o que es subjetiva o es manipulable, que tiene mucha contraindicación con la veracidad en tiempo y espacio real a los cuerpos humanos y manipulación. Ujú. Seguimos con la segunda pregunta. ¿Puedes percibir un símbolo, un sonido, un color o una forma que represente a la fuente universal? Sí, símbolo, compás, media luna, y de ahí deriva mucho si es geometría, si son ya jeroglifos o glifos con como, como armados. Si me voy a ondas, también, Elena, porque es como los lenguajes que se desprenden de esta concentración de información. Si me voy a sonido o vibraciones, también es un sublenguaje y un lenguaje que puede ser conjunto o separado. Si es separado, son sesgos de esta información en conjunto. Si es mezclado, puede haber manipulación esotérica o energética. Si es solo observado, como me lo pides, es simplemente un lenguaje de esa concentración de la información, como si fuera un paquete, como si fuera un software, como si fuera una programación que conlleva parte de la configuración humana. Nuevamente me viene. Números, polarizaciones de electrodos o como tipo electrodos, colores, mm, no, colores más una manifestación de combinaciones. Sonido sí, como te comentaba, y es a grandes rasgos lo primario que sale. De acuerdo, vamos a ir viendo. Vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de la fuente universal tal como la percibes en este momento? Como una manipulación para una manifestación humana de un cuerpo humano que conlleva mucha material energético, mucha simbología y mucha estructura y decodificación de otras formas
energéticas y biológicas de miles de millones de seres, de miles de millones de partículas energéticas en el universo, como si fuera una condensación de un muestrario, Elena. No me viene como un origen específico, me viene como la inducción a un origen para manipulación y captura y contención, sí, de un cuerpo etérico o energético muy potente, que sería la esencia. Ujú. ¿Algo más que percibas? Esta gran forma al centro, Elena, se subdivide. Veo como estos, una gota de agua grande y como estas gotas a lo largo ahora sí de toda la conceptualización de una figura humana. Y después de ello se me presenta muchos tipos de figuras humanas, pero que no son humanos. Digamos que tienen dos manos y dos piernas, pero que tienen ya una cola o que tienen una cresta, que son fuentes igual que nosotros, pero de otras razas. Y los veo en unas cápsulas, como si fueran muestrarios de fuentes originales, de fuentes viables en cierto sentido y no actuales y futuras. Y todo vuelve a crearse como fuente, pero de manifestación ellos le llaman jaulas que contienen una carga energética libre, autónoma y muy potente que sería nuevamente una esencia. Listo. Seguimos a las, pasamos a la siguiente. Siguiente pregunta, la número 4. ¿La fuente universal es influenciable o inmutable? Es influenciable y es manipulable. Lo inmutable son las partículas como primarias u orígenes o como piritas. Te lo podría explicar como una pirita de un metal, como lo intrínseco, eso es inmutable. Todo lo que conlleva el engranaje de eso es totalmente manipulable y maniobrable. Muy maniobrable, Elena. Mm, La palabra sería concretamente maniobrable más que manipulable. Y no, no veo una maniobra solo de la parte esencia o de la parte genetista o de la parte de la misma fuente como programa. Es una maniabilidad o maleabilidad intrínseca de la propia materia y de la propia energía que conlleva la estructura de la fuente. Bien, pasamos a la siguiente. ¿La fuente tiene un origen? Dime todo lo que captes al respecto. Sí, el propio.
el intrínseco. No veo algo más allá que energética que se manifiesta en gas, mm, mineral, sonido. mm, ¿Cómo te describo lo que no es luz, pero es luz? Fotónico, eléctrico y una especie como de lo que logra como un tipo de conductor, Elena, que es como un plasma. Eso sería lo intrínseco a lo que no cambiaría o el material que es y será y existirá como por siempre y de siempre, como no le pertenece a algo, a alguien, no es dueño a alguien o algo, más es parte de ello, pero no tiene un origen exclusivo de algo o de alguien. Es. Ok. Bien, seguimos. Siguiente pregunta. ¿La fuente universal manifiesta una intencionalidad o un propósito reconocible? ¿Qué percibes? Es la existencia. Más allá de ello, lo que se añade a una intención, programación, conductividad, maleabilidad, no tiene que ver con el material estricto más que la existencia, ni siquiera la experimentación, Elena. Eso ya lo veo en esta membrana de conductividad. En la parte origen intrínseca primaria pura, la existencia, Ok, solo la existencia como propósito reconocible, ¿no? tal cual sí. Ujú. Ya como propósito manipulable, uff, vienen universos, formas, colores, estructuras, todo un bagaje de existencia. Me vuelvo a ir a lo más profundo y es la existencia en sí misma. Ni siquiera creación, nada, Elena. Es la existencia, Ok, presencia, tal cual. ok, Y, ¿sabes, Elena? Cuando me preguntas eso y me llevas ahí, la sensación es indescriptible, pero muy vívida por todos los seres vivos y existentes. Es la plenitud de estar presente en sí mismo. No es que sea mi origen o tu origen o el origen, es como si encontraras la respuesta a una paradoja matemática y entras en éxtasis, como si una bailarina bailara y entrara en este éxtasis, como un bebé que está naciendo y entra en éxtasis, como un ser, un cuerpo físico que termina una existencia y se desprende de ese cuerpo y entra en éxtasis, es la misma sensación, Elena. Wow. Pero repito, no es un lugar, es
entender la principal función de la materia de la fuente o de lo que me estás preguntando. Sí, de la fuente, pero no es un lugar, ¿me explico? No es ir, es profundizar en los elementos. Wow. Mm. Ok, ¿alguna cosa más? Ahora que te dije elementos, es como viene todo. El oxígeno, que es la parte de los gases, y viene también otra vez la estructura de lo eléctrico. Wow, mucho, Elena. Bueno, vamos a continuar y vamos viendo. Siguiente pregunta. Fuente universal y partes subliminales. ¿Existe una relación entre ambas? ¿Qué percibes? Sí, puente universal, esta manipulación global a nivel planetario, parte subliminal es asociado a una mente separada de esto, pero atrapada en un cuerpo y en una experiencia y en una existencia puntualizada en un espacio y tiempo como línea de tiempo. Esto me viene como creación. Creación de un ambiente, creación de un egregor, creación de una conciencia colectiva, creación de la propia subdivisión de energía que se crea en este cuerpo, es lo que percibo. Mm, ok. ¿Alguna otra relación entre ambas? No. Manipulación, Manipulación. correlación, coexistencia, cocreación, codependencia, y todo esto en un terreno neutro, Elena. No viene asociado a que ya hay una interferencia. No, 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 es parte de una forma de experimentar esa misma existencia pura, eh, intrínseca, total y absoluta. Es como si se tomara una partícula y se aislara. Entorno neutro, entonces. Pero has hablado de manipulación. Me refiero a los conceptos neutrales, Ujú. como dependencia, codependencia, todo eso en términos neutrales del concepto como tal, debido al aislamiento de esa totalidad única y es como expandida, como te podría decir también como eterna, como única, como constante, se vuelve una X como a resolver el problema en otra paradoja, en otro tiempo y en otro espacio, que ya sería lo manipulable. Pero los conceptos como tal de dependencia, codependencia, también serían como otro tipo de constantes y la X sería la variante a resolver fuera de este entorno, de este ambiente expandido y total. ¿Alguna cosa más que percibas? Aquí me viene mucho el álgebra, Elena. Álgebra. Mucho, mucho, mucho. Este lenguaje físico y energético y de científico me viene en esta parte en específico que me preguntaste, de la parte subliminal, me viene mucho, Elena. Mm. Y de la fuente universal, muchísimo estas paradojas del lenguaje de álgebra, de física, no tanto de química. Estos conceptos más mentales y estructurales de una colectividad me viene más así, Elena. Ok.
Me vienen las raíz cuadrada, el despeje, el cómo entender todo el mecanismo incluso del tiempo, viene mucho ahí, mucho. Bueno, vamos para la siguiente pregunta, la número 8. ¿Las partes subliminales de quienes están encarnados derivan de la fuente que captas? Sí, en este concepto de entender que la fuente ha sido aislada, manipulada, co-creada, genéticamente alterada, combinada, sí, mas no es exclusiva. Digamos que es aislante y restrictiva. No me viene como una fuente original de algo. No, eso es todo un programa de manipulación para contener nuevamente energía totalmente potente, total, en un determinado tiempo y espacio. ¿Qué? ¿Alguna cosa más que percibas? Me viene mucho aquí el concepto de por qué entender que pertenecemos a la fuente. ¿A cuál? A la propia, a la mía. Tú perteneces a tu fuente, él pertenece a su fuente, el reptil pertenece a su fuente, es su fuente, su estructura de cómo él ha aceptado su trayectoria de existencia. Es increíble ver eso, Elena. Digamos que su historia en el ADN es su fuente y no tiene que ver absolutamente nada con la tuya. Más este tiempo y este espacio quiere hacer creer que todo está mezclado y que debemos seguir rindiendo un culto a eso para no entender que la maleabilidad depende de esta forma energética total, absoluta, única, que elige esos pasos o ese protocolo de existencia, más no lo define. Espero haberme explicado. Mm. Seguimos entonces. La última, no, la penúltima pregunta, la número 9. ¿Las partes subliminales de quienes están encarnados están conectadas con la fuente? Depende ¿De qué depende? de si está conectado a nivel programación y manipulación, está conectado a una fuente como, digamos, externa pero interna del planeta, o sea, externos a ellos, pero interna del planeta, que se podría leer como un egregor, y entonces depende de el mecanismo de soltura con el que vayan experimentando otros como él. Hay otros seres que siguen estando conectados a esa fuente, mas no está manipulado la maleabilidad solo de la fuente. Digamos que ya conllevan cierta expertise, cierta experiencia para ellos mismos generar cambios y al ellos generar cambios como esencia energética única, la fuente se modifica. Pero vuelvo a la fuente externa a nosotros como individuos, pero que sigue estando
manipulada y condensada en un tiempo y en un espacio específico llamado tierra o línea de tiempo o experiencia determinada. Alterno a esto, observo mucha energía en la cual, digamos, que se interacciona con otras formas energéticas, pero no como fuentes. Y esas no las veo ni que incidan, digamos que serían como seres energéticos que interactúan con esta forma de existencia, mas no tienen una incidencia directa, Elena, si no hay una encarnación, que podrían ser estos seres que vemos tanto que observan como seres que interfieren a través de cuerpos físicos humanos o de seres encarnados. Mas ellos no tienen, o sea, los percibo como espectadores. Forzosamente la incidencia o interacción de la fuente o con la fuente es biológica, Elena, no es etérica. Ujú. A pesar de que están dentro del sistema energético por experimentación. Y me llama mucho la atención que esos seres no lo ven como fuente. ¿Qué seres no lo ven como fuente? No, ¿Qué seres? no. Los que están energéticamente interactuando, ellos saben que las fuentes son, es como si vieran el engaño totalmente fácil, que la fuente es algo muy, muy intrínseco más de cuando estamos encarnados. Como que no se entiende el concepto fuera de un cuerpo o fuera de la tierra. Ujú. Ok. ¿Alguna cosa más, Mm, Lili? mm. Bien, pasamos ya a la última pregunta. Para quienes están encarnados, la experiencia de la separación de una condición real o aparente respecto a la fuente universal, la experiencia de la separación es una condición real o aparente respecto a la fuente universal. Sí, es real, Elena. Y se vuelve aparente, cambia el concepto cuando hay un entendimiento que esa maleabilidad no viene de un externo o viene de un programa. Y lo pueden llamar Dios, ángeles, demonios. Hay toda una gama de entendimiento de la fuente, pero cuando esa esencia retoma el entendimiento que te decía que había como etérico o energético libre, ese concepto se pierde por completo de que sea real. Es real en este cuerpo y en esta experiencia, pero no quiere decir que sea, ¿cómo decírtelo? No quiere decir que sea totalitario en el universo o que sea la ley universal o una ley universal. No, Elena, es diferente, fuera de aquí. Pero el cuerpo humano lo vibra, lo ve como ley de vida, debido a que en un inicio, cuando se nace, es vital, literalmente vital, tener como ese apego a la fuente. Y esa fuente puede ser la madre, esa fuente puede ser algo divino, esa fuente puede ser
algo terrenal como la tierra, los animales, ¿no? Como fuente de permanencia en este lugar y en este tiempo. Por eso después se va puliendo y se puede ir deslavando o al revés, se puede ir creando una costra tan dura que se vuelve una verdad universal o absoluta para manipulación y control. ¿Alguna cosa más? No, Vale, pues esta era la última pregunta. Y comienza ahora la parte exploratoria libre. ¿puedo decir lo que estoy viendo, Elena? Dime, dime, sí, sí, sí. Me viene mucho ahora el símbolo, cuando cierras esto y se queda abierto, me viene el símbolo del infinito, que es el bucle en donde enganchan perfectamente la manipulación a lo libre en cuestión de, te acabo de expresar que cuando mm, me lleva la propia investigación y en la misma información a contactar con esa expansión y plenitud que está en mí, en cada célula, en cada lugar, pero es mi codificación, es mi información de existencia, es donde asocian o donde enganchan o donde meten en los genes, en toda esta parte estructural del cuerpo humano, la divinidad o el creador. Es por ello que la mayoría de la existencia humana encarnada no logra zafarse de esos conceptos religiosos y de control, Elena, porque es como si se disasociara la energía del cerebro por un segundo y en lugar de no presentar el miedo a ver la propia realidad de fuente de nosotros como energía y como universal, busca el enganche y es donde entra nuevamente al bucle y de querer creer en algo o en alguien. Por esa condición innata de percibir el universo en nosotros mismos y de percibir esta fuente y este éxtasis, Elena, propio. Lo que pasa es que eso conlleva a que está condicionado en el ADN, a que sea experimentado por otros o por otro en esta experiencia humana. ¿Algo más que percibas? Ya, Ok, pues termina la parte de las preguntas del protocolo y comienza la parte exploratoria libre. Eh, Me surge una duda si en, ahí en lo más puro pues se siente ese éxtasis. ¿Cómo es que algo que se siente también ese éxtasis llega un momento en que aquí en la Tierra es manipulable y fuera de la Tierra no, o no existe esa manipulación? ¿Qué sucede en esa transición? es la elección de la experimentación, Elena, de los, digamos, propios elementos naturales a combinarse, porque eso ya es parte de una creación. Eso ya formaría parte de una elección. Em, Hay mucha manipulación a nivel
matérico, Elena, no energético, solamente. Digamos que así como el éxtasis conforma o lleva parte de ese entendimiento intrínseco puro, también la condensación así a niveles como lo hemos visto de petróleo y de algo muy, muy, muy pesado sería el contrapeso del éxtasis. Y eso conllevaría a la experimentación de las elecciones de razas y de seres que hemos visto demasiado perturbadoras. Mm. Elecciones, Elena, decisiones. Ah, y Y es tan puro, digamos, esa condensación tan firme, es tan pura como la otra que es totalmente libre y expandida. Wow. vale. Mm, en- quiero comprobar si esto afecta a todos los cuerpos físicos o como tú has dicho, solo por elección a una parte de los cuerpos, bueno, no a todos, sino a los que lo elijan. Am, comprueba si es así, si, como te comento, si está, si hay una conexión en todos los cuerpos físicos por tener nosotros fisicalidad y estar en esta experiencia aquí en la Tierra. Sí, Elena, lo veo incluso en las plantas, en los minerales, en el agua. Sí, Elena, por estar en una forma materialmente manifestada en este tiempo y en este espacio. Así es. Incluso seres etéricos más sutiles, pero con forma fenotípica, sí, Elena. Y todos estos códigos, sobre todo este que me ha llamado mucho la atención del compás y la media luna, está en todos los cuerpos físicos. A nivel, te podría decir como recesivo, incluso sí. Por No ejemplo, en, no en ujú, todos activo. eso, vale. No, Pero el que esté sí, era tu recesivo pregunta. lo podría pasar la información a la descendencia, a hijos, nietos, etc. Mm, es que no es que lo pase, es que la composición de este cuerpo así o sea, digamos que es parte de un elemento. A ver si me explico. Las piezas de este juego de Lego, Sí, ¿sabes a lo que me refiero? Todas tienen caras lisas en una cara tiene una protuberancia como circular, ¿correcto? sí. Si no lo tuvieran, dejaran de ser una pieza de Lego. Es algo similar. Si dejaran de tener este compás con la media luna, dejaría de ser cuerpo humano o cuerpo físico biológico. Creo que no lo estoy viendo. Déjame corroborar. Sí, Interesante, no lo veo en los animales. y en las plantas, No, es en la forma humana, en la forma humana. pero forma, no cuerpo humano, forma humana. Manos, pies y cola o cresta, aunque no se manifieste. Vale, en la forma humana. ¿Y eso cómo nos condiciona? Si está activo o recesivo, ¿cómo nos condiciona? A ver, ¿cómo nos condiciona? Quiere decir o está asociado al término que te decía de la maleabilidad, Ujú, que somos maleables a nivel
forma, energía, fenotipo, pero no solo de un creador o de una fuente, sino la fuente está aquí en el cuerpo. Entonces depende de la interferencia, de la esencia, de la forma física, de la experiencia, de la experimentación, de la creación, de la co-creación. O sea, está englobado en todo. Ujú, Eso es, depende, ¿no? O sea, conlleva. ujú. Luego ya vendría en qué casilla, digamos, ese ADN o ese programa se coloca a nivel experimentación, creación, co-creación, dependencia, codependencia o acuerdos o asociaciones. Digamos también si es em, interferente, si es interferente e interferido, si elige ser creador, co-creador o dependiente. Todo eso me viene. De acuerdo. Y, am, por ejemplo, una persona que haya trabajado en sí misma, que no tenga interferencias, eh, que bueno, está despierta, que su nivel de conciencia, bueno, está trabajando y es medio alto. ¿Cómo afecta toda esta programación? Es la maleabilidad, ya no depende tanto del programa con el que se creó, ya conlleva desajustes y ajustes propios de la esencia. Si está muy interferido, depende de la interferencia, Ujú, que sería como ver las posesiones, que incluso crean modificaciones biológicas y físicas visibles en esos cuerpos, Elena. Lo mismo lo veo a quien no está interferido. Manifiesta en su forma esa maleabilidad, la repara, la reestructura, la regenera o va y viene, lo hace y lo deja de hacer y también es parte de su experiencia, pero entre más esté presente en su tiempo y en su forma y en su espacio, se perciben y se visualizan esas formas muy, muy fuertes. Incluso veo a personas, Elena, que les llamaban maestros, cristos, gurús. mm, Ajá, una parte sí era por interferencias y otra de seres que realmente lo logran, de manifestar esa alquimia por esa maleabilidad. Se vuelven maestros de sí mismo, de esa maleabilidad y logran tener efectos que se podrían llamar mágicos, que se pueden percibir por otros. mm, mm. ¿Y cómo interactúa ahí la parte subliminal, la esencia, ¿no? En estado encarnado, hay en esos cuerpos que pues no son, que la, digamos, esa maleabilidad está a su favor, lo está usando a su favor. Claro, la condición aquí es que como sigue estando en una conectividad colectiva, también logran apagar eso, debido a que no es permeable ese tipo de situaciones.
y veo que son esencias que al final deciden salir salir. de la parte matérica. Cuando lo eligen, no tiene que ser ya, o eligen no ser símbolo de adoración, por ejemplo, o sí, y también deciden formar parte ahora de ese gremio que se vuelve interferente. Es un poco, no lo llamaría riesgoso, pero sí ambiguo. ¿Y qué pasa Por, si percibes si hay alguien que no tiene esta programación? no Hay está aquí. seres que no hay, que no. eh, Es complicado a nivel materia. Son los seres que te digo que veo energéticos que interaccionan con el ambiente matérico, pero no están encarnados. vale. Y lo entienden perfecto y deciden influir o no, o solo observar Y como si, por parte de ejemplo, su experimentación, un ser solamente humano observar. decide no tener esta programación, ¿qué le sucedería? ¿Hay Sale, Elena, consecuencias? sale del sistema de control. Son los seres que deciden desencarnar. No se puede estar aquí encarnado y no ser influenciado por esa programación. En el cuerpo no. Es que el cuerpo ya conlleva una programación de vida y de existencia. Requiere de energía. Digamos que puede alargar sus procesos. Por ejemplo, alargar el proceso de no comer, de no beber, beber lo menos. Sí se puede, mas no es un lugar en donde se venga a experimentar eso. No lo veo. Sí, hay muy pocas personas que sí que han dejado de comer prácticamente no beben, pero eso es un... ah, Pero vuelvo a lo mismo. Dependen mm, de otro tipo de alimentación energética que sí. sería ya como un interferente o un interferido para mantener ese equilibrio de esto matérico, Elena. No lo veo como viable, porque no es el fin de la estructura y del programa y de la configuración, al menos actualmente en esta línea de tiempo. Vale, y al menos tenerlo inactivo, ¿qué sucede cuando está inactivo? Digamos que que se queda como una información, Ujú. como parte de una configuración humana para tener dos pies, dos manos, una cabeza y dos hemisferios. Me refiero no cerebrales, sino dos hemisferios de acción, como energéticos o biológicos. Un sistema reproductor, un sistema mental, un sistema emocional, un sistema reproductor, ya lo dije, un sistema interactivo. Sería como esa información. Ujú. O sea que sí podemos, ¿no? De tenerlo activado. Se puede estar activado, se puede estar consciente de la activación o se puede ver solo como esta información que te relataba. ¿Qué induce eso? Eso. Ah, que soy un ser vivo, físico, con materia. Esa materia que conlleva dos brazos, dos piernas, un sistema reproductor, un sistema digestivo, viral, mental, emocional, ajá, mm, y que unos son básicos, específicamente intrínsecos de estar vivo, y otros no, como el reproductor. Pero el digestivo sí, ¿me explico? El reproductor se puede activar o no a través de esta manipulación o puede estar libre, pero el respiratorio no.
porque entonces dejaría de existir como materia viviente en una como ah, manifestación de energía cíclica constante. Se moriría el cuerpo. Pero hay otros que se activan y sí se desactivan. Pero esta específicamente tiene que ver con la forma humana, el compás y la media luna. Que, pues eso, el compás y la media luna me suena a masonería. ¿Qué tiene que ver con la masonería estos símbolos? La La forma, fuente. la fuente de conceptualizar un cuerpo humano. Y repito, hay cresta y hay cola, aunque no se manifeste. O sea, no lo veo como la figura de Da Vinci que manifestaba al hombre o al ser humano, sino ves que tenía como muchas aristas de muchos brazos y al final en la parte de abajo es por la cola y la cresta. Ujú. Vale. Entonces, em, en relación a la manipulación, al sistema de control, am, control mental, ¿hay alguna relación, vínculo entre todo lo que te he comentado? Eh, mm, sí, pero es otra estructura. Digamos que no es intrínseca a la materia. Eso va más en función de la parte energética la gran explosión energética de una esencia, eh, suprimirla a una experiencia en una jaula que sí tiene que ver con lo que te explicaba del compás y la media luna en un tiempo y en un espacio directo. O sea, serían como las jaulas, más que por la parte energética de control y todo eso. Eso va más en función hacia lo energético. Esto va más en función a lo material, Elena, Mm, a la materia física. Materia física, vale. Mm, Ojo, que no está separada de lo energético, es solo que está muy, lo que te explicaba de que está muy densificada, mucho, como compactada, como cuando metes un polvo en un eh, envase de vidrio que quieres que lo llene perfectamente y lo compactas a tal grado que se hace una roca o se crea algo muy duro, así, algo así, para poder explicarlo, que sería el cuerpo humano. ok. Y la creencia de la New Age en la fuente original, como, bueno, conexión con la fuente, con el universo, pero sobre todo la fuente original. ¿Qué conexión hay ahí con la New Age? Fíjate, Elena, que al realizarme tu pregunta me lleva completamente como a un cambio de estructura del tiempo, que eso era mucho más atrás de la New Age y Ujú. que dio paso a eh, llevar una creencia después hacia un ser como físico, como vivo, como algo tangible, porque era muy difícil de creer o de manipular, como tú decías, o de controlar mentalmente. Y veo que ahora vuelve a dar el giro esa coordenada porque es mucho más visible y palpable
para el cuerpo ahora, no en esas otras épocas como desde la Edad Media, como desde el siglo XII, XIII, que querían algo tangible, algo burdo, la sangre, ahí querían ver a la divinidad, a la fuente, ahí, o lo físico, ¿no? La NASA, no, a mí enséñame el planeta, enséñame cómo está conceptualizado, cómo está creado, cómo está conformado. Todo eso, Elena, me viene como una era de manipulación a lo material y ahora están tratando nuevamente de desviar la atención con manipulación, pero volviendo a los conceptos ya utilizados previamente como la fuente, el gran misterio, el universo, em, la, el agujero original, el Big Bang, para volver a organizar e intentar volver a crear nuevos conceptos más materiales y volver a inducir. Son como ríos que zigzaguean en creencias. Ujú. La creencia de que tiene que haber algún origen, una fuente que creó todo. Em, porque normalmente la, la mente humana no, no concibe por ejemplo, la existencia perpetua, no, el existir siempre eterno la existencia. ¿Por qué siempre buscando un origen, el origen de todo, el universo, el origen de la creación humana? Porque es una condición del cuerpo y de la experiencia humana como forma biológica viva en este plano. Entonces hacen un corte como inicio y hacen un corte como final, ¿Dónde hacen ese corte? cuando nacemos y morimos, como inicio y como final. Esos cortes de materialidad inducen a que eso es la realidad, aislando la esencia de lo constante, más que lo eterno, lo constante, Elena. Ujú, La, me viene mucho en la tierra, los ciclos que crea la tierra, de cómo nace la semilla, se crea, sale el brote hacia arriba, se generan raíces, muere, pero vuelve el ciclo. En lugar de entender que esos son constantes a lo largo de algo que solo está inducido para aislarlo. Es como si hubieran aislado un cable de ujú. los cables, pero es intrínseco esa creencia porque está aquí, Elena. La manipulación es que hacen creer que está fuera de este cuerpo y de esta experiencia. Y entonces se crea el bucle que te decía del infinito para seguir buscándolo. Fuera, ¿no? Y eso alimenta a otros seres. Mm, Pero es intrínseco del cuerpo el saber que somos fuente, pero hay una disociación, lo que te decía, de la parte sublime de la mente, de la emoción, de la procreación. Es como si fueran focos aislados de esa misma red de energía. Cuando el ser energético entiende todo el cableado, toda la estructura, no le queda duda que él es fuente primaria, intrínseca, única, solo ujú. que vuelve a la mente y la mente está dentro de un cuerpo que es
está programado para eso, para buscar la fuente. Ujú. ¿Dónde esconderla? Donde esté más a la vista, en el propio cuerpo. En el propio cuerpo. ¿Hay una ubicación para esa programación de buscar fuera, de programación de buscar el origen, la fuente fuera? Lo veo en todos los campos, como una programación de paquete, por así decírtelo. Ujú. O sea, no Por es que esté partes, en el hardware, sino que está en el software. está Sí, por partes. por partes, está en el ADN, está en la parte de algunos componentes biológicos como es el plasma, está en alguna parte como en lo eléctrico. Entonces, como que son chispazos de, ay, aquí está, no, pero ahora está acá. No, pero entonces está en la mente. No, seguro está en las emociones. Cuando se observa todo el circuito de energía, de protones, de plasma, de materialidad, de fisicalidad, de energía, está en todo. Es la fuente, es el todo que nos conlleva a nosotros como esta experiencia aquí y ahora. Si fuera yo etérica, te diría, mi fuente está hoy en esta parte, ¿no? Y hay seres que lo tienen en el pie. Experiencia y elección. Maleabilidad. Los seres conscientes reconocen que todo este circuito y que, bueno, pueden armar el puzzle. Fíjate que no todos, lo que sí están muy atentos Ujú. todo el tiempo. No están atentos ayer y no estuvieron atentos. Esos son gurús falsos, esos son maestros interferidos. No, 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 Elena. La verdadera conciencia es, están atentos todo el tiempo, en todo momento. A sí mismos, ¿te refieres? Atentos A sí mismo al entorno, a sí mismo a lo tecnológico, a sí mismo a lo ambiental, a sí mismo a lo a la microbiota, a la energía, a sí mismo a los cambios de temperatura. Y no todo el tiempo es así. Hay desconexiones y también es parte de la experimentación. Es como un ir y venir, Elena. Y cuando más apegados están a la observación, también más desapegados se vuelven a la interacción. Es bien interesante. ¿Qué sucede con todo esto en una sesión de hipnosis? Venga, vamos. ¿Con qué esto me Eh, puedes especificar sí, en una sesión de más? hipnosis con esta conexión con todos estos em, en relación a la propia fuente, ¿eh? ¿A Cuando elementos esta te trabaja, refieres? sí, a todos estos chispazos, y a la atención en el Mm, cuerpo físico y energético durante una sesión. A ver, voy a ir a una sesión. Ya estoy allí. Venga, vamos. Hay algo muy interesante. Ujú. Una fuente crea otra fuente, que es la de la sesión. Son varias fuentes observando a otras fuentes y esas fuentes se genera otra fuente que se deshace o se disocia cuando se termina Se la acaba. sesión. Ujú. ¿Qué pasa? Que la potencialidad de las fuentes en observación generan una claridad más visible, lo que te decía, más matérica para observar lo sutil. Wow.
ya sea cuerpo, ya sea órganos, ya sean interferentes, ya sean reptiles, ya sean insectoides, ya no tiene que ver con ver a los seres energéticos, tiene que ver con la maleabilidad extrasensorial para observar lo sutil. Puede ser hasta un bloqueo. Esas fuentes se retroalimentan de la experiencia fotónica propia de poder ver lo propio. Wow. Por eso a los interferentes y a los seres que están ocultos interaccionando con lo biológico no les gusta este tipo de interacciones o no las promueven de manera libre. Las promueven de manera controlada, manipulada y hasta en posesión. Por eso hay tanta restricción de la observación en conciencia, por eso hay tanta distracción, Elena, incluso propiciadas para las sesiones. Si se observa muchísima, intentan distraer tremendamente o impedir la sesión o fallas tecnológicas por todas partes. Elena, eh, estoy viendo que de cuando estás, cuando va sesiones, ¿no? Y ¿te acuerdas que se caen, que tiran? O sea, cómo hasta manifestan en la materialidad intento de romper esa estructura de estar atentas, atentos a la sesión, a lo que pasa, porque al estar atentos se rompe por completo el flujo de la inducción, de la conductividad, de distracción para la esencia, tanto del cliente como de los operadores y de los telépatas e incluso de las personas que ven las sesiones o las investigaciones. Te observo, me observo como porque es efectivo para el cliente, porque pone atención. No importa qué pase, pone atención. Ah, está sonando la puerta, pero no se distrae, simplemente lo integra, como cuando tú nos indicas o cuando el operador indica, a partir de este momento, lo que suene, lo que se cae, todo es parte de la sesión. Cuando tú lo integras como operadora, cuando nosotros como telépatas lo integramos, la sesión es exitosa en sí. Repito, tanto para el cliente como para nosotros como esencia. Me explico, Elena. No quiere decir que nosotros hagamos el trabajo del cliente, sino que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo con nuestro cuerpo, con nuestro campo. Y eso tiene un impacto directo en el entendimiento de cuál es mi fuente, en ti cuál es tu fuente. En el cliente logra entrar en ese entendimiento de cuál es su fuente, cuál es su bloqueo, cuál es lo que él quiere resolver en él. Wow. el entendimiento es crucial. El entendimiento El sí es entendimiento. crucial para diferenciar lo que está activo del programa y lo que no, lo que se quiere activar y lo que no, porque hay cosas que se tienen que activar y potencian, Elena, la fuente. Aunque en un inicio hayan estado ahí para manipular, cuando hay esa maleabilidad de la esencia para inducirlo, se crea algo de creación para la esencia, para ese cuerpo.
para ese ser. Muy interesante. Pues mandamos la información a todo el planeta, a todas las líneas de tiempo, para que, bueno, les llegue eh, la importancia de la conciencia, de la atención plena, del autoconocimiento, de poner atención, focalizarse en algo sin distracción, su cuerpo o en algo. ¿Algo más que percibas, Lili? Esa atención, ese foco y esa maleabilidad es lo que crea que el pH se balancee, que la química funcione, que todo el sistema orgánico sea uno. Me refiero a uno con la esencia. Y eso es un éxtasis, Elena. Mm. Aquí y ahora. Y en relación con los latidos del corazón, ¿tiene Uf, algo que ver? todo entra en juego, Ujú. Elena. Todo entra en juego. Se crea una armonía, una sincronicidad. Yo le llamo éxtasis, Ujú. plenitud, expansión. eh, eh, Otros le llaman, ¿no? En estos contextos, le llaman tocar el cielo, ir al Valhalla, estar muerto en vida, perdón, al revés. Es que sí, es como una muerte, pero de éxtasis, ¿sabes? De plenitud, Plenitud, expansión, totalidad, concordancia, coherencia, congruencia, éxtasis. éxtasis. Pues toda esta información de éxtasis, pues así la enviamos atrás y adelante en el tiempo. Y bueno, todos podemos llegar a nuestra única y propia fuente y estar en conexión perfecta. Bueno, Lili, lo vamos a dejar aquí después de mandar la información. Es súper interesante. Desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias a tu nivel óptimo. Uno, te sientes libre, plena, en armonía. Dos, te sientes fuerte, radiante, en plenitud. Y tres, te sientes feliz, ¿eh? En, pues eso, éxtasis. Cuando puedas, abre tus ojos. Podemos estar 3 horas más, por favor. Lo sentí como 10 minutos. Pues no sé cuánto habrá sido, pero no lo sé, no sé. Pero sí Gracias. que llevamos ratito, ¿eh? Y bueno, muy interesante. Agradecemos a todos los que nos han escuchado. Espero que, bueno, pienso que es necesario escucharla otra vez. Con una sola vez no es suficiente. Hay que escucharla otra vez, ¿eh? Así que, bueno, me podéis dejar los comentarios, qué os parece, ¿eh? Y si pensáis que es necesario verla otra vez o dos veces más. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Lili y nos vemos en una próxima investigación. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W
przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por Internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión
con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información.
Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.